Hola, buenos días. Hoy es sabadito 30 de abril, Día del Niño, y hoy queremos dar un mensaje a, a todos los padres y a todos los que son niños, y queremos decirles que hoy vamos a hablar acerca de los niños. Vamos a leer Marcos, ahora vamos a empezar el estudio de Marcos conociendo a Jesús, y vamos a ver en Marcos 10 que Jesús bendice a los niños y queremos bendecir a todos los niños. Y hoy, como es Día del Niño, imagínense nada más. Jesús habla acerca de los niños. Jesús bendice a los niños y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó él y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Entonces, yo quiero decirte en esta mañana que hay muchos niños que están lejos de Dios. Los papás no le enseñan a sus hijos estar cerca de Dios, acercarse a Jesús. No los encaminan en el camino que deben de llevar para poder crecer a la medida que Jesús quiere que todos crezcamos. Entonces, dice un proverbio que si tú enseñas a tu hijo, le instruyes bien, cuando es pequeño, lo corriges, le enseñas de la Biblia, lo acercas a Jesús, entonces tu hijo cuando crezca, cuando sea mayor, él va a retomar ese camino, va a tomar su decisión y él va. Entonces, como nosotros les decimos, dejen de quito el sonido. Este sonidito, este sonidito, se me olvidó quitarlo. Listo. Entonces, si nosotros no enseñamos a nuestros hijos de pequeños, ellos van a irse por otro camino. Vemos hoy en la sociedad cómo los niños están siendo muy majaderos con sus padres, ya no los reprenden, no los corrigen, los niños están golpean a sus papás porque son caprichudos, los papás les dan a los niños todo lo que quieren, y cuando los hijos crecen, no se hacen responsables ya de sus hechos, y estamos viendo una sociedad perdida como ovejas sin pastor. Y muchas veces lo digo, hay mucha gente que tiene una cara triste, están ya llegando a su edad avanzada y están tristes, acongojados por la vida, porque ven con tristeza que no tienen ni para comer, que se está acabando la vida de muchos. Dios les ha permitido llegar a viejos, pero si tú enseñas a tus hijos en el buen camino, te va a ir bien. Vas a regresar a las sendas de justicia, vas a venir a esas sendas que tu padre te va a enseñar, o tú como padre le enseñas a tus hijos. Pero si no le enseñas nada, yo veo tantos niños que no saben nada de Jesús, no creen en Dios, viven sin temor. Bueno, aquí antes en el edificio había señoras religiosas que enseñaban la doctrina, y ahí estaban los niños, este, pero parecía un kinder, pero ¿qué le van a enseñar las señoras? Les enseñaban a dibujar, o sea, ese no es el evangelio, ese no es la doctrina de Jesús, esa no es evangelismo. El evangelismo es instruir al niño en la Biblia. El evangelio no es unas 2 horas de entretenimiento para que los niños vayan y se preparen, según eso, entre comillas lo digo, y vayan y hagan su primera comunión, porque los niños no tienen comunión con Dios. Eso es religioso,
Pero cuando nosotros decimos, vamos a enseñar al niño y a enseñarlo a tener comunión con Dios, que él platique con Dios, Dios quiere ser amigo de los niños. Entonces vamos a leer Mateo 18, regresándonos a Mateo, donde dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor, Señor? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no se vuelven, que si no os volvéis, dice, y os hacéis como niños, o se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Bueno, vamos a decirles, amigos, que tenemos que instruir a nuestros niños en el camino del Señor, porque ahorita está habiendo muchos niños caprichudos, muchos niños que hacen rabietas, muchos niños que no quieren obedecer a sus padres. ¿Por qué? ¿Cómo puede Dios bendecir a tus hijos si tus hijos no los instruyes en el camino? ¿Cómo van a ser bendecidos tus hijos? Quizás a las personas les vaya bien, tengan un buen trabajo, tengan dinero, los manden a una buena escuela, pero sus hijos cuando crecen y llegan a tener un título, no conocen nada de Dios, es más, son ateos. O sea, ¿cuál bendición? O sea, dígame, deténgase un momento y pregúntese si usted puede decir que instruyó bien a su hijo en los caminos del Señor. Yo no nada más he oído decir, lo que me inculcaron mis padres, eso es lo que le inculco. ¿Qué le inculcaron a usted sus padres? ¿Una religión? ¿Una idolatría? ¿Qué les enseñaron? Hay muchas personas, y lo digo, que usted debe de mirarse en el espejo y decir, y qué vergüenza, no sé nada de la Biblia. Y lo que sé, lo sé porque lo he oído en la iglesia a la que vaya, puede ir. Hay muchos que saben mucho y hay otros que pues saben historietas, como si fuera una historieta, saben historias de Jesús, saben que Jesús hizo muchas cosas, muchos milagros, pero en realidad no lo conocen. Entonces tenemos que trabajar, tenemos que ocuparnos en nuestros niños, porque los niños son bonitos de chiquitos, son lindos, y uno les quiere regalar todo, unos, son niños, pero ¿saben qué? El tiempo está pasando muy rápido y los niños están creciendo. Los niños están en su corta edad, ya no disfrutan como antes. En su corta edad están en el celular, en el chat, viendo pornografía, viendo un montón de filosofías que le están bombardeando a tu hijo en la cabeza, y tu hijo no tiene protección, tu hijo no tiene ese casco que necesita, ese yelmo que necesita, de que tú le introduzcas en su cabecita, en su cerebrito, que le metas información de Jesús, que le metas información a ese niño de Jesús, que el niño empiece a temer a Dios, que Dios no lo puedes ver, a veces no lo puedes sentir, pero a Dios le puedes hablar y Dios escucha, Dios ve todo, amigos, todo, absolutamente todo. Nada hay oculto delante de Él, porque Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es poderosísimo. Nada más que nosotros pensamos que Dios a lo mejor no existe, es una imaginación de que alguien, como decía un amigo mío, me decía, eso de los 10 mandamientos a alguien se le ocurrió para que nosotros restringirnos, claro, porque Dios sabe que hay mucha maldad en nosotros, y más en el niño. Los niños están llenos de maldad. Se me hacía maravilloso a mí que un niño, tú dijeras malas palabras y el niño no dijera malas palabras. ¿Por qué? Porque en el niño hay inocencia. Pero cuando el niño empieza a decir malas palabras, empieza a comportarse como grande, como un hombre lépero, que así, ya ven las redes sociales, ponen puras malas palabras, la música que están oyendo los niños. Tenemos unos vecinitos que escuchan
canciones de banda y en las bandas ya cantan malas palabras, ofendiendo a la mujer, declarando con su palabra el desamor, todas esas cosas que el hombre cuando se enoja dice. Y entonces, ¿saben una cosa? Los niños están recibiendo algo. La gente está sembrando en los niños una semilla de discordia, una semilla de odio, una semilla de filosofías donde rechazan a Dios, donde cuando crecen los niños, tienen 12, 13 años, hable con los niños, párese en una esquina y hable con, oye, disculpe, haga una encuesta y usted va a ver cómo los niños se han olvidado de Dios. La palabra de Dios escasea por todos lados. Estamos orando por gente que Dios envía obreros a las calles. Muchos quieren predicar en el púlpito, quieren enseñar en las iglesias. En las iglesias ya hay quien enseñe. Ahí hay maestros, ahí hay pastores, hay organización. Lo que necesitamos es hacer nuestro trabajo como cristianos. Somos evangelistas, nosotros debemos de llevar el evangelio, ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿A quien? A los cristianos, Dios les dice. No seamos simples oyentes, sino hacedores de la palabra. Entonces, si Dios quiere bendecir a tus hijos, empieza por ti. Tú tienes que hacerte como niño, como las historias que a veces le digo a la gente en el camión que cuento, que dicen, ¿quién ha ido al kinder? ¿Quién ha ido al kinder? Ay, los niños, bien a todo dar, bien bonito. Vamos a poner el arca de Noé y los elefantitos y los leoncitos y los caballitos y todos los animalitos que hay en la creación. Y ahí va el arca de Noé y que llovió y dijo, ahí va la arca y después llegaron a un lugar en seco y llegaron ahí todo, como todos los cuentos de Walt Disney, como Blancanieves, y todo fue muy bello, muy bonito, y al final vivieron todos felices. Y la historia no es así, amigos. La historia es de que entraron en el arca y tuvieron que morir todos aquellos que no obedecieron al Señor. Murieron niños, mujeres embarazadas, bebés de pecho, niños de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 años, 11 años, que todavía apenas entraban ellos a la adolescencia. Murieron jóvenes, murieron de 20 a 30 años, de 40, murieron. Todos, amigos, murieron. El final no fue feliz para la humanidad. Dios solamente halló gracia en Noé y ahí volvió a empezar Dios otra nueva estirpe, otra nueva descendencia, y con eso se volvió a poblar la tierra. ¿Y qué es lo que pasó? Todo está volviendo a ser igual. ¿Por qué? Porque en el corazón del hombre, desde que nace, hay maldad. Dios nos hizo agentes libres. Y como niños, ustedes saben, los niños están haciendo cosas, a niños que venden droga, niños que son usados para perversión, niños en la pornografía. O sea, todo está mal. ¿Por qué? Porque vino la maldición. Vino la maldición, amigos. Ahí tengo yo el video de Deuteronomio 28, léalo. La maldición llegó. ¿Por qué? Porque los padres no quieren acercar a sus hijos a Jesús. Los padres no quieren traer a Jesús a esos niños. Miren, vamos a leer Lucas 18 del 15 al 17. Lo va a decir con otras palabras, a ver si encontramos alguna palabra. Lucas 18. Del 15 al 17. Jesús bendice a los niños. Traían a él los niños para que los tocase. O sea, tocar a Jesús. ¿Cómo un niño puede tocar a Jesús cuando un niño aprende bien en la fe? Lo cual, viéndolo los discípulos les reprendieron a los niños. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, vengan acá, vengan, ¿qué están haciendo? Dejen venir a los niños a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios.
Ahora, si hay un niño que ya tiene perversidad, está mal, no le siembras la semilla de Dios. Yo he oído decir muchos que todos los niños van a ir al cielo. Eso es lo que dicen, así. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Ahora, tú como grande, ya como adulto, si tú no te haces como niño, que seas un niño así que sepa perdonarlo, a un niño le pegas, lo corriges y en vez de que el niño te odie, lo apapachas luego, venga, hijito, lo hago y le explicas por qué y tu niño te ama aunque lo golpees. Bueno, eso de golpear es como dice la Biblia, reprende a tu hijo con vara. No como hoy los psicólogos piensan, los psicólogos dicen, no, al niño no se le pega, al niño se le habla, pero si es necio el niño, si no entiende el niño, ¿qué debe de hacer usted? La Biblia dice que está una varita de corrección, 1 o 2 varazos, pero usted no se enoje tanto porque si usted le pega al niño y lo quiere destrozar, pues ahí el niño usted va a ver que el niño lo va a odiar. No, y los psicólogos de hoy en día dicen, no, se le debe de hablar a los niños, no se les debe de pegar. Ay, de usted si le pega, pero es porque los padres no saben educar a sus hijos. A ver, venga para acá. Unos buenos azotes con corrección correcta para que el niño entienda. No golpeándolo en la cabeza ni en la espalda, donde va, en la sentadera. Una varita de corrección. La varita de almendro de Jeremías 1 dice, ¿qué ves, Jeremías? Una varita de almendro, Señor. Es la varita de la corrección del Señor, dice, y la apresuro, porque mi palabra se va a cumplir al pie de la letra, como el chicotito. Pero los hombres no entienden, los hombres no entienden. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues va a venir, amigos, va a venir la destrucción. Y miren, en Apocalipsis dice la palabra del Señor, dice que Él vio de pie. Ay, en el gran juicio ante el gran trono blanco, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Se acabó el mundo. No que se vaya a acabar ahorita. Tienen que pasar los 1000 años del milenio. Y después ya no va a haber nada. Y vi a los muertos, o sea, a los muertos, a toda la gente que murió, a los grandes y pequeños. ¿Quiénes son los pequeños? Pues los niños. No sabemos bien, dice, los niños, la alabanza ha sido de los que son amamantados, dice un versículo, pero estamos hablando de niños que ven pornografía, de niños que venden droga, de niños que son usados, que son abusados, donde el niño ya tiene una semilla de perversión. Que si ese niño pasan los años, crece, ese niño es un delincuente. ¿Por qué? Porque la maldición vino. Y va a ser horrible, amigos, horrible, tanto que usted no se puede imaginar todo lo que vamos a ver o que vamos a saber al final. Porque muchos dicen que todos los niños se van a ir al cielo. Cuando yo veo en la Biblia que dice que la descendencia de los impíos no va a prosperar. Entonces, aquí está, le vamos a regresar a Deuteronomio 28 y les vamos a leer un pedacito para que ustedes vean que si tú enseñas e instruyes a tu bebé, a tu niño en los caminos del Señor, dejas que Jesús entre a su vida, enséñale a Jesús, vengan todos los niños a los pies de Jesús. Acontecerá si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, si tú obedeces para guardar, para obedecer y para poner por obra los mandamientos del Señor que están escritos aquí en la Biblia, también el Señor te exaltará sobre todas las naciones de la tierra si tú obedeces a Dios. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y por más que corras te alcanzarán. Si oyeres a la voz del Señor tu Dios, si oyeres.
Porque a veces es que yo no oigo la voz de Dios. Bueno, Dios está hablándote aquí en este momento y te dice, si oyeres, bendito serás en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre. El fruto de tu vientre, o sea, de tu vientre. ¿Por qué dice tu vientre siendo hombre? Porque la mujer que tienes se te pertenece, hacen una sola pareja. Hacen una, ya no son dos sino uno. Y el niño que nace es del vientre de tu esposa y tu vientre te pertenece como hombre. El fruto del vientre que son tus hijos. Y dice Dios aquí bien bonito que todo va a ser bien hermoso y son bien poquitos versículos. Tiene nada más 14 versículos. Y dice que no te apartes ni a izquierda ni a derecha de las palabras del Señor. Y dice, ni vayas tras dioses ajenos para servirles, o sea, para que tú adores ídolos. No, porque te va a venir mal. Si tú enseñas a tus hijos de los ídolos de otros dioses, que no le enseñas la Biblia, te va a ir mal. Y por consecuencia le va a ir mal a tu familia, le va a ir mal a tus hijos. Entonces viene la desobediencia, entonces acontecerá que si no oyeres a la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que Dios nos instruye aquí en su palabra, dice, por más que corras, bueno, estoy parafraseando, por más que corras, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Por más que corras te alcanzarán. ¿Por qué? Porque no quieres oír, no quieres entender. Maldito serás en la ciudad, maldito serás en el campo, maldita será tu canasta, o sea, todo lo que recibas, todo lo que hagas. Maldito el fruto de tu vientre. No, hombre, amigos, ¿cómo el Señor advierte? Va a ser maldición. ¿Cuántos niños los vemos que crecen y dicen, ay, los niños son de Dios? Sí, pero esos niños crecen. Esos niños crecen y empieza la maldad en ellos. Y son malditos, los que andan en las drogas, en el alcohol, en el sexo, andan en filosofías, andan desobedientes a los padres. No, no, no. No honran a los padres. No, no, no. Son un desastre. Son borrachos, son contumaces, rebeldes. No, no, amigos. Y son niños que crecen. Y Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí desde jovencitos, desde que nacen. Ofrécelo al Señor y instruye en su camino al niño. Entonces cuando sea adulto no se apartará. Entonces vendrán todas estas maldiciones y si usted las lee, ya vi un estudio de esto, mire, son 68 versículos. No, todo lo que vendrá, te va a ir mal en la tierra. Pero la vida es corta, amigos. Hoy estaba oyendo decir que mucha gente dice, hay más tiempo que vida. Bueno, tiempo relativamente, va a haber tiempo, pero vida. Si todos corremos peligro, ya después de los 50 podemos morir de un infarto, de una trombosis. Tantos asesinatos en el lugar equivocado podemos estar y empiece una balacera o que un loco nos atropelle, ¿no? Estamos expuestos. Entonces, lean eso de ese capítulo del Deuteronomio 28 y usted diga qué es lo que quiere para sus hijos. Vengan a mí, todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Tráiganme a sus hijos, dice el Señor. Háganlos venir a mí. Pero no los lleves a que otros los instruyan. Tú eres el responsable de enseñar a tus hijos, de decir, yo voy, a ver hijo, ven, mira lo que dice la Biblia. No, ahí lo mandas con la vecina de enfrente, la que da doctrina en la iglesia, que dice que es catequista, y viene y les enseña, miren, lo voy a decir, les enseñan cosas absurdas. Les enseñan sus creencias de ellos. Ellos dicen, ¿qué quieres conocer? ¿Quieres conocer de Dios? Trae a tu niño para que conozca del Señor. Pero les enseñan, no, que la Virgen de Tepeyac, que es la Madre de Dios, que es la Virgen de Guadalupe. ¿En dónde dice eso la Biblia? Por favor. Hay tantas cosas que traemos a nuestra vida, que traemos
que es maldición, amigos, y tenemos que aprender. Miren, en el libro de los Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, al Elohim, al Dios verdadero, al Hashem, al Dios de Israel. Ese es el verdadero Dios. La salvación viene de los judíos. Por eso, ya ahora sabemos, yo ni sabía nada del hebreo ni nada de eso y he aprendido poquito. Pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hay gente insensata que, no, ¿sabes qué? ¿Cómo? La Biblia no. Nuestros dogmas, nuestras doctrinas, nuestras enseñanzas. Vamos a instruir al niño a la edad de 7 años para que él sea de nuestra religión, nuestra gran religión. ¿Y Jesús? También tenemos a Jesús. Oh, sí, tenemos a Jesús y tenemos un montón de monos. Y los niños nacen, crecen y hasta que usted los ve en las drogas. El día del niño es especial para que usted traiga a sus hijos a los pies de Jesús. Y usted mismo, el que no se hiciere como es niño como este, dice Jesús, o sea, usted, así de viejo como yo, diga, hazte como un niño, recibe el reino de los cielos. Pide perdón a Dios, Dios te perdona. Y no hemos sabido, no hemos entendido, hemos hecho a un lado a Jesús en nuestras vidas. Y Dios te va a hablar. ¿Qué dice? Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Sí, pero si el padre no da buena instrucción, ¿cuál es la instrucción que debe dar un buen padre? La Biblia, la relación con Dios, y la mujer también. Debe darle dirección a su hijo conforme a la palabra del Señor. Entonces los niños van a empezar a caminar rectamente. Entonces dice Dios, hijo mío, no andes en camino con ellos. Ya cuando el niño es joven, no andes en camino con ellos porque ellos van rumbo a caminos de destrucción. Entonces nosotros tenemos que ver siempre que Jesús, acercándote a Jesús, Dios te llama hijo. Te dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Que tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Cómo un niño va a guardar los mandamientos de Dios si no es instruido en los mandamientos de Dios? ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Debes de enseñarlo. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, dice el Señor. Entonces, si tú no le enseñas a tu hijo eso, pues imagínate, Dios te dice a ti ya grande como estás, te dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor. Dios te va a castigar. Entonces tú debes de hacerte como un niño. Y un niño es reprendido, es castigado, porque Dios lo ama. Dios nos trata como a hijos. Ni te fatigues en su corrección, ni te fatigues en su corrección. Dios te va a corregir. Ahora, tú como padre, ¿qué debes de hacer? Corregir al niño. Así de sencillo. Porque el Señor al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. O sea, si tú amas a tu hijo, lo vas a corregir. Si no lo amas, no lo vas a corregir. Pero hoy es día del niño, ¿eh? Hay que llevarlos a McDonald's o hay que llevarlos a comer Kentucky o hay que llevarlos a romper una piñata y a comprarles lo que quieran, un celular, para que tu hijo se pierda más. No le compres un celular, no le regales nada a tu hijo, regálale lo que necesita. Ven, hijo, vamos a los pies de Jesús, acerquémonos a Jesús. Eso es lo que debe de recibir un niño. Entonces, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Ahora, bienaventurado será si tú hallas la sabiduría y dices, ay, es verdad lo que dice este señor que está loco. He hallado inteligencia, sí, voy a encaminar a mi hijo en los caminos del Señor y le voy a hablar siempre de Jesús.
pero camina tú con Jesús también, porque la ganancia es mejor que la ganancia de la plata. No tengo tiempo para corregir a mi hijo. Necesito trabajar, necesito trabajar para tener más. ¿Y de qué te sirve? ¿De qué te sirve hacer negocios, ser un poderoso, ser un gobernante de alguna ciudad, si lo único que piensa tu corazón, que piensas es en ti mismo? Y los gobernantes de las naciones se enseñorean de las ciudades, que ellos se ponen por gobernadores y presidentes y se enseñorean. ¿Y qué pasa? Que siempre se les haya corrupción. Y cuando llegue el momento del juicio van a llorar. Entonces, amigos, tenemos que empezar a caminar con el Señor, porque el Señor nos quiere bendecir, amigos. Les invito a leer también el libro de la sabiduría, que es el libro de los proverbios, donde tú vas a aprender muchas cosas, porque mira, cuando tu hijo crece, dice, cuando tu hijo tú lo instruyes en los caminos de Jesús, tu hijo es sabio. Sabio. Miren, el hijo sabio alegra al padre. Ya, porque el padre está orgulloso de su hijo, porque su hijo camina en los caminos del Señor. Pero el hijo necio es tristeza para su madre. El hijo que no entiende, hijo, no salgas noche, no te juntes con estos vagos, hijo, no, ¿a dónde vas? ¿Qué una fiesta? ¿Por qué? Yo quiero ir. Y caprichoso, se va y regresa y ya fuman a los 10 años, a los 11 años. Y ellos se comen un chicle para engañar a los papás. Y como los papás son tan inteligentísimos, tan impresionantemente inteligentes, mi hijo es un santo, mi hijo no fuma. Mientras allá en la fiesta se fumó un cigarro, luego se fumó un cigarro de mota, y luego se echó unas pastillas, y luego, para alivianarse, se dio un cocaimazo, ¿cómo se dirá? Se echó una línea de coca y se puso ya listo. Entonces, con los jóvenes que hoy en día andan bien borrachos, y miren, dicen, es que tú lo hiciste. No, he visto, he sabido, tengo amigos y les digo, no hagan eso. Se ponen bien borrachos, ponen una línea y se dan un pericazo y andan bien. Pero mírales los ojitos de acá, la bolita del ojo. Esos son los jóvenes de 30 años, de 25, que tienen hijos, que están educando hijos. ¿Cómo van a ser sus hijos? Si esta sociedad está echada a perder, ¿cómo serán los hijos de esta generación echada a perder? Miren, voy a leer nada más los versículos que están aquí. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Y luego dice acá, aquí está, el hijo que avergüenza. No, pues es que es todo, dice, más el necio de labios caerá. ¿Has tenido un hijo necio de labios? Que tú le ordenas una cosa y tu hijo te enfrenta y te dice, no quiero ir a las tortillas, hijo necio, que no quiere obedecer, que no quiere entender. Entonces, hay violencia en la boca de ese niño. Entonces ese niño es un hijo de impío. Y luego más si una persona que no tiene a Cristo empieza también a ofender a su hijo, o sea, el impío y su hijo impío, el impío. Entonces empieza a generar en el niño odio y empiezan a ver rencillas. Entonces por eso vemos hijos que cuando ya crecen empiezan a decir, no, es que si mi padre me sacó de entrenar de ahí del Atlas y yo ahorita sería profesional. Cálmate.
Son miles y miles de jóvenes que están yendo a entrenar ahí. Esos son negocios donde los padres piensan en los sueños guajiros de que sus hijos van a ser jugadores profesionales. Por favor. No es cierto. Los niños no van a ser profesionales. Son para hacer un negocio. Todo cambió. El fútbol cambió. Es un negocio para mantenerse a tantos entrenadores que hay y los padres pagan para que sus hijos se eduquen y es bueno porque es una formación de disciplina para que los niños cambien, pero ¿cuántas veces vemos que los niños andan mal? Andan fumando y juntándose con hombres malvados. Miren, en los labios del prudente se halla sabiduría. Sé prudente. Detente, trae a tus niños a Jesús. Jesús lo está pidiendo. No le impidan a los niños acercarse a mí, al contrario, acérquenos. Porque si tú no acercas a los niños no van a venir a ti. Porque en este capítulo que leímos de los padres, eran los que le mandaban a los niños y decían que te toque Jesús, que te bendiga Jesús, vamos, que te bendiga. Y los discípulos dijeron, no, ¿saben qué? No. Y ellos le decían a los padres, no, agarren a sus hijos. Y entonces Jesús se molestó con los discípulos y le dijo, ¿por qué impiden que los niños vengan a mí y que los padres se están bien? Eso debe de hacer un buen padre. Pero hay gente que dice, no, mi hijo es marihuano y lo prefiero ver marihuano, borracho, a que camine en los caminos del Señor, a que sea un verdadero cristiano. Eso es lo que dicen muchos. Entonces, pobrecitas familias que dicen, no, yo soy católico y me he de morir católico y viva. No es cierto. Se engañan a sí mismos. Y miren, en los labios del prudente se halla sabiduría. ¿Por qué? Porque solamente la sabiduría está en el conocimiento de Dios. Mas la vara, señor psicólogo, tengo una vara. No, ¿qué está haciendo? No, con violencia no se arreglan las cosas. No se trata de violencia, amigos. La gente está tan alterada que ve una varita y ya piensa que lo van a matar. Mire, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Para los necios, los que no entienden. Y luego aquí dice, la vara es para las espaldas. Dale los varazos en la espalda. No se va a morir. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. No, esto sí está muy mal, mire. La obra del justo es para vida. O sea, haz obra de justo, o sea, acerca a tus hijos a Jesús. Enséñales la Biblia. Mas el fruto, ¿por qué? Porque hay fruto. Tú siembras, lo que siembras cosechas. Siembra en tus hijos la palabra del Señor para que el fruto sea bueno. Pero mira, mas el fruto del impío es para pecado. ¿Qué sembraste en tu hijo? Tú no estudias la Biblia, déjate de esas cosas. Tú debes de pisotear a los demás para que seas grande y tú obtengas y seas gobernador como el gobernador de aquí de Jalisco, que dice que ayuda. Pues no sé. Todos tienen sus cosas ocultas. Entonces el camino a la vida es guardar la instrucción. ¿Cuál instrucción? ¿La del hombre? No, la de Dios, amigos, la de Dios. Pero quien desecha la reprensión, yerra, se equivoca. El que desprecia la reprensión, siempre que corregimos a la gente con la palabra de Dios, siempre desprecian la corrección del Señor. Mi religión, siempre se van con su religión. Como si la religión los fuera a salvar al final de todo. El que encubre el odio es de labios mentirosos. Miren lo que dice aquí, el que encubre el odio. No, es que el niño le pegó porque
¿Por qué? Porque lo odia, porque le cae mal, le hace bullying. Y el padre encubre al niño, no, mi hijo, que cuántas veces en la escuela dice, oye, ¿por qué lo golpeaste así? Oh, mi hijo, y una vez estaba yo observando a mi hijo que se paró para formarse. Él estaba chiquito, tenía como 6 años, estaba en primaria. Y él salió bien contento y se forma con su carita así. Y entonces, de repente llega un chiquillo y le da una patada. Y llegué y le dije, oye, hijo, ¿por qué le pegas? ¿Qué te hizo ese niño? Y ese niño pensó que no lo veía, hijo. Le dije a mi hijo, hijo, te pateó, ¿verdad? Sí, perdónalo. ¿Qué te hizo mi hijo? Él es mi hijo, ¿sabías que él es mi hijo? Y él no te hizo nada, nada más agachó la cabeza. Y el otro sí, así hay gente, y así muchos padres enseñan a sus hijos. No, mi hijo, que sea como yo, así muy gallito han de ser. Pero cuando estén delante del Señor voy a ver si son gallitos. Ahí los voy a ver. Ahí van a ser como mujeres llorando, como mujeres de parto, dando a dar a los... van a verlo, es lo que dice la Biblia. Fíjense, y el que propaga calumnia es necio. ¿Cuántas veces el papá defiende? No, mi hijo es un santo, y no, el chiquillo ese también, o sea, defendiendo siempre a su hijo, calumniando al otro. No, es que también empezó, o sea, es una persona necia. Con los necios no puedes hablar. Los necios son necios. En las muchas palabras no falta pecado. A veces la gente habla por hablar. Hay que mejor quedarnos callados a veces en la calle. Hola, buenas tardes. Solamente podemos hablar del Señor. Hay que bendecir a la gente. Miren, mas el que refrena sus labios es prudente. Fíjense, dice, los labios del justo apacientan a muchos. O sea, tú debes de ser un hombre que sea de labios de la palabra del Señor para calmar a muchos, a decirles, tranquilos, miren, el Señor, Dios va a hacer esto. Ay, tú me quieres asustar, pues asústate si quieres, pero el Señor va a traer juicio. Y tienes que cambiar tu vida, tienes que recibir el reino de los cielos como un niño, tienes que hacerte como niño, tú que ya estás grande de 60 años, tienes que hacerte como niño y dejar que los niños vengan al Señor Jesús, que tú vengas igual que un niño, que tú te comportes igual que un niño y vengas este 30 de abril a los pies de Jesús. Y miren, más los necios mueren por falta de entendimiento. Los necios no van a entender, los necios van a decir, ese loco, no, está loco, no. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza, ¿cierto? Y tú acercas a Jesús, le va a ir bien a tu hijo. Tu hijo va a crecer en armonía con el Señor. Va a haber momentos de tristeza, porque así es la vida, pero en Cristo tenemos ventaja sobre este mundo lleno de calamidades y lleno de tristeza, de decepciones. Miren, hablando de los niños, dicen, el hacer maldad es como una diversión al insensato. Y así hay muchos niños, porque los niños traen esa maldad. O sea, ya hay maldad en el niño, y todo niño que tenga maldad, grandes y pequeños, se van a presentar delante del Señor y van a ser juzgados por sus obras. Así de fácil, amigo. Ay, los niños van a ir al cielo con todo y maldad. No. Si nosotros, siendo cristianos, peligramos porque pensamos que ya lo hicimos, pero como dice acá miren, se los doy a leer porque siempre es momento, porque siempre hay gente nueva en las redes. Miren, todos los que son cristianos, todos los que caminan con el Señor, que van a la iglesia, que de repente ya no quieren ir a la iglesia. Pero tienen al Señor y ellos son convertidos y miren, porque he aquí que los que se alejan de ti perecerán. Aléjese del Señor y usted va a perecer. Estamos hablando de la eternidad. Y dice el salmista, es el Salmo 73, 27 y 28.
Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Apártese del Señor. Deje de ir a la iglesia, deje de leer la Biblia, deje de orar, deje de pensar en el Señor. Ahora, si sus hijos, si dice Jesús, dejen que los niños se acerquen a mí. Si tú no permites que tu hijo se acerque a ti, mira, si tu hijo no se acerca, fíjense, sino que tú lo alejas, tu hijo va a perecer igual que tú y va a ser destruido. Y si tú te apartas a tu hijo de Jesús también, mira, dice, completo, dice, porque he aquí que los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. El acercar a mi familia a Jesús es el bien. El acercar a mi bebé, a mi hijo, a Jesús, como presentarlo como un niño, es el bien. Porque he puesto en el Señor mi esperanza para contar todas tus obras, Señor. Todo lo que hagas por mí. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Feliz Día del Niño. Acerque a su hijo a Jesús. No pierda tiempo con los amigos, ni trate de darse un tiempo. No vea una película de que vamos a pasar tiempo en familia aquí viendo una película y comiendo todos y yo acá con las cervezas. No. Deje las cervezas, eso es pecado. Sea prudente, como dice la Biblia, inteligente. No, es que yo soy inteligente. No eres tan inteligente. Eres un insensato, negligente, cuando el Señor habla acerca de su palabra. Entonces, a veces no sabemos cómo hablarle a nuestros hijos y nietos, porque a veces nuestros hijos se creen sabios. Y tenemos que hablarles, oye hijo, ¿por qué te enojas? ¿Por qué sientes eso? Sabes que Jesús quiere cambiar nuestras actitudes y tenemos a veces actitudes incorrectas. La actitud sobre todo. Enséñale a tus hijos buenas actitudes, que sean amables. Enséñales esas cosas que son buenas. Pero si le enseñas y le hablas de Jesús, lo que siembras cosecharás. Siembra en tu hijo un buen hombre, que ese hombre dé frutos dignos de arrepentimiento y que ese niño cuando crezca dé frutos del Espíritu, fruto del Espíritu, dicen muchos. Dice fruto o son frutos, fruto del Espíritu, pero amigos, hay que trabajar en todos los aspectos de nuestras actitudes. Ahí en los frutos del Espíritu, miren, he estado leyendo muchas cosas que a veces me pienso yo mucho y pienso yo respecto a ciertas cosas que está bien, o sea, son como decir las cosas correctamente. Entonces en Gálatas 5, aquí está, Gálatas 5, miren, la palabra del Señor dice así, dice, mas el fruto del Espíritu, cuando tú tienes al Espíritu y recibes a Jesús, y el fruto que tú vas a dar como persona en buena actitud, va a ser un espíritu que va a ser de amor, y va a estar gozoso, vas a tener paz, vas a ser paciente, vas a ser bueno, vas a tener una bondad, vas a tener una fe, vas a ser mansedumbre, o sea, buen hombre, si bien manso y humilde, vas a tener templanza ante las situaciones difíciles. Contra tales cosas no hay ley, es un fruto, pero a veces cuando decimos los frutos del Espíritu quiere decir que son las actitudes que tú debes de tener en tu vida. Por ejemplo, el fruto del Espíritu es amor, ese es el amor. Y debes de ser gozoso, estar siempre gozoso, pero no siempre estás gozoso. Paz, a veces no tienes paz. Ayer predicó el pastor Ortiz, Casa de Oración, predicó acerca de la paz, que muchos no tienen paz, o sea, la paz. Paciencia, ¿eres paciente o eres impaciente? Entonces, si tú tienes el fruto del Espíritu, tienes todas esas cosas, pero en tu actitud, en tu forma de vivir, en tu forma de expresar, en tu forma de ser, oye, fallas. A veces no eres bueno.
A veces no eres manso, te enojas. A veces no tienes temple, te enfada una plática, te desequilibras y te desordenas. Y todos lo hacemos, pero tenemos que tener esas actitudes porque para tales cosas no hay ley, no hay ley. Tú las tienes que dar como un árbol de frutos que tiene que dar esos frutos, frutos de, de, de poder crucificar las pasiones y los deseos, de negarte a ti mismo y de ser como Jesús, de enseñar como Jesús, de caminar como Jesús, de seguir las huellas del Maestro y de vivir por el Espíritu. O sea, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Fíjense cómo lo dice, si vivimos por el Espíritu, o sea, el Espíritu de vida que Dios nos dio a través de su palabra, vivamos por el Espíritu, o sea, en obediencia a su palabra, porque la palabra del Señor es vida. La palabra del Señor es Espíritu y es vida. Andemos en el Espíritu en obediencia a Dios. Y no nos hagamos vanagloriosos, fíjense, no nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. O sea, ¿qué pasa? Que esto sucede. Entonces cuando dicen, oye, no tienes fruto del Espíritu, te irrita, te envidias a otros. Miren, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes los que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Fíjense, mansedumbre. A ver, quiero hablar contigo respecto a esto, pero a veces se hacen discusiones. Entonces tenemos que tener cuidado. O sea, tenemos que tener, si le vas a decir algo, tienes que tener esa mansedumbre. Si no, mira, no le hable. Porque va a ser peor el asunto. Así es que considerándonos a nosotros mismos, no sea que tú también seas tentado en las situaciones que se perdió, se pierde la relación entre las personas. ¿Por qué? Porque no caminamos como dice Jesús en la instrucción. Tenemos que ser inteligentes. Demos fruto del Espíritu y en ese fruto del Espíritu van a salir actitudes que van a mejorar nuestra vida, van a dar frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de que vas a tener tú ese gozo, que siempre vas a estar contento, sea que sea la situación, que siempre vas a poder desarrollarte contento, que estés gozoso siempre, que tengas esa verdadera paz, que aunque estén los problemas ahí, tú estés tranquilo, de decir, sí me preocupa la situación, pero pues voy a confiar en el Señor. Que seas paciente, las cosas pueden suceder, suceden a veces sin hacer nada vienen cosas malas y sin hacer nada vienen cosas buenas. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el control de todas las cosas. Benignidad, bondad, que seas bueno, buena persona, que seas bondadoso. No somos bondadosos a veces, tenemos un carácter a veces que todavía está en nosotros, que luchamos contra nosotros mismos, que tenemos carácter que no le agrada a Jesús. Mi carácter no le agrada a Jesús. Y Jesús quiere que yo me parezca a Él, que me haga como un niño. Ese es el tema. Tengo que ser como niño. ¿Cómo son los niños? En realidad los niños que crecen bien, miren, ellos siempre andan en amor, las apapachas, siempre andan contentos. Últimamente pues los niños andan caprichudos y enojados. Ellos siempre andan. Mi hijo desde chiquito tenía todas estas actitudes, él siempre estaba contento, siempre estaba en paz, nadie lo peleaba, lo cuidábamos, era paciente, mi esposa le enseñaba con sus tareas, yo lo abrazaba, él no quería, era bueno mi hijo, y luego había bondad en él, en su corazón, y fue dócil para enseñarlo, instruirlo, en hablarle siempre, hijo, no te apartes de Dios. Y él decía, sí papi, no apartas, hoy te estoy hablando bien, que siempre camines con el Señor. Tiene un temple muy bonito mi hijo,
que yo no tengo, ¿eh? Yo, así como me ven ustedes, a veces, ando en mis pensamientos a veces y son, a veces ando como, soy muy serio, nomás que parece que ando como enojado, pero no, pero si me hacen irritar a veces y aquí como dice la Biblia, no irritándonos, o sea, usted sabe lo que es irritar, ¿verdad? Cuando están chaca, 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 con todo, con un asunto en donde dice, ¿sabes qué? Tranquilo, ya basta, porque esto se va a hacer grande. O sea, hay que ser inteligentes, conscientes de que un problema, ¿sabes qué? Ya lo vi, y si te están dando, es lo que le pasa a muchos cristianos. Tienen un problema y es como todo. El hombre a veces trabaja y a veces no alcanza y a veces no sé qué pasa, pero eso sí lo he visto. Siempre que hace falta el dinero hay problemas en la casa. Pero tú tienes que aprender que Dios tiene el control y si no hay dinero, pues ni modo. No comas. Come una comida al día y disfrútala y está contento y vence. Así debe de ser la cosa, porque van a venir días difíciles, días de carestía, días en que no te va a alcanzar el dinero para comprar todos tus deleites. No le vas a poder dar a tu hijo todo lo que quiere. Tienes que desde ahorita enseñar a tu hijo a ser paciente, a enseñarle a ser manso y humilde de corazón, o sea, como Jesús. Tienes que enseñarle lo de Jesús. Por eso tienes que traer a tu hijo a Jesús. Y tú también tienes que hacerte como ese niño, como tu hijo, venir a Jesús y humillarte. Enseña a tu hijo a humillarse delante de Dios, pero que tu hijo vea que tú te humillas. Y si ves que tu hijo dobla las rodillas, tú también hazte como el niño, dobla tus rodillas. Si él entendió, y siendo un niño que no tiene tanta capacidad como tú la tienes, oye, pues humíllate. Entonces tenemos que vivir. Mira, si vivimos por el Espíritu, si vivimos por estas cosas, por obedecer al Padre, por la palabra de Dios, ay, dice que andemos también por el Espíritu, que nos dejemos gobernar por el Espíritu. Ah, sí, está bien, Señor, lo que tú digas está bien, y lo vamos a hacer. Pues este es el 30 de abril, este es un mensaje para todos los que tienen corazón de niños y los que son niños también. Enséñenle a sus hijos de Jesús. Una tristeza ver familias que ponen fotos en el Face y dicen, ay, mi hijo, y recuerdan hasta su cumpleaños y todas esas cosas, pero en realidad en esas familias hay mucha discordia, hay mucha desobediencia, hay gritos, hay rebeldía, hay libertinaje, hay mucho pecado. ¿Por qué? Y yo sé que esas madres y esos padres aman a sus hijos, pero sus hijos no tienen la instrucción de Dios. ¿Por qué? Porque los padres no dejaron ir no acercaron a sus hijos a Jesús. Dios no te va a detener, no te va a reprender. Trae a tus hijos a Jesús y tú eres el que los va a guiar. Señor, te traigo aquí a mi hijo, pero yo también. Hazte como tu niño y acérquense los dos a Jesús. Porque está muy triste esta vida que vivimos ya, en estos últimos tiempos que vienen. Así es de que feliz día para todos, porque yo soy un niño también. Yo me tuve que hacer como un niño para recibir el reino de los cielos. Como recibir un dulce, te van a dar una paleta. Así es el reino de los cielos. Me estoy esperando que regrese Jesús. Así que amigos, Dios los bendiga. Nos vemos si Dios quiere en otro capítulo. Empezamos, fue especial porque no me di cuenta. Íbamos a empezar a estudiar Marcos 1, pero me enviaron un mensaje del Día del Niño y dije, ay, es Día del Niño. No, pues ahorita voy a ir a felicitar a mi hijo que tiene 27 años ya. Y a mis hijas también, una tiene 43 y la otra va para 40. Y las voy a felicitar. Feliz Día del Niño. Felicita a tus hijos, aunque estén grandes. Y léeles esa parte de la Biblia donde habla Jesús a los niños. El que no se hiciere como un niño no entrará al reino de los cielos. Seamos como niños todos. Feliz Día del Niño. Bye. Nos vemos. Dios los bendiga. Bendiciones.